entonces dije, a ella nadie le ha puesto ningún varón le ha puesto la mano encima, nadie la ha tocado, entonces con ella me voy a casar. Y me casé con ella y me dio 13 hijos. Rubén es el cuarto hijo. Entonces, antes de que tuviéramos hijos, mi esposa, como era muy católica, puso muchas imágenes alrededor. De todas las imágenes, yo no les digo santos, yo les digo imágenes. Ahora, entonces les decía santos. Y a mí me gustó, porque dije, oh, me tocó una mujer bien santa. Y aunque no parezca, pero como persona sin conocer el evangelio, era muy honesta mi esposa y muy limpia en ese aspecto. Pues de mí, que decía que me quería, nunca se dejó tocar. ¿Sí? Entonces yo la vine tocando hasta que fuimos esposos. ¿Sí? Por eso me casé con ella. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como tapizó de imágenes, a lo mejor mis hijos no habían oído esto. ¿Sí? Un día llegó mi cuñado Marcos Plasencia, que ya falleció, pero que es un hombre que yo admiré siempre, porque a él ninguna persona se le iba sin que le hablara de Cristo. No había, incluso a sus hijos los traía a raya y muchos de ellos no lo querían, porque era muy enérgico con ellos. Y bueno, entonces un día llegó a visitarme, y cuando llegó le di una silla para que se sentara, y entonces él se quedó viendo por todos lados y fue, si se puede decir, muy tosco para hablarme. Se quedó viendo por todos lados, y como estaba lleno de imágenes de todas, me dijo, dice, ¿y eso qué es? Y yo, ¿cómo que es? Pues son los santos. Y me dice, no, esos no son santos. ¿Cómo que no? Pues no. Y como era muy, como les dije, muy áspero, dice, esos son demonios. Y a mí me sacudió cuando dijo eso. Dije, no, ¿cómo que demonios? No, estás equivocado. Dijo, no, no estoy equivocado. Sí, sí estás equivocado. Y yo me molesté, estaba molesto, porque me habló así tan fuerte. Y estuve a punto de decirle, ¿sabes qué? Te me sales de aquí. Pero como era mi cuñado y yo quería a mi hermana, pues decía, pues, híjole, si lo saco de aquí. No, pues me mantuve y lo dejé. Y entonces le digo, no, tú me vas a comprobar que lo que me estás diciendo. Y sí, sí, lo compruebo. Ah, ¿y cómo? ¿Y cómo me vas a comprobar? Dice, pues con la Biblia. Y yo pocas veces había oído que había un libro que se llamaba la Biblia, pero sí había oído. ¿Sí? Y entonces, cuando me dice eso, le digo, pues sí, pero con la protestante. No, 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 con la católica. Con la católica, sí, con la católica. Y le digo, ¿y la tienes? Y me dice, sí. Digo,
¿y me la prestas? Dice, sí. Y un día le digo a mi esposa, vamos, porque me dejó con la inquietud. Vamos. Y fuimos y me dieron la Biblia. Y era una Félix Torres Amat, que prácticamente es una de las ediciones más peores que saca la Iglesia Católica, la Félix Torres Amat. Pero era la Biblia. Y en el templo de San Juan Bosco, en Guadalajara, así se llama ese templo, yo asistía ahí mucho porque hacían kermeses. ¿Cuántos saben lo que es una kermés? Usted sabe lo que es una kermés, usted también. ¿Los demás no saben? Bueno, para los que no saben, son fiestas, son bailes donde hay música de todo, polcas, boleros, rock and roll, que era el que más había en aquel entonces, y cerveza, muchachas, eh, jóvenes, y entonces los juegos era de que uno se casaba con la muchacha, ¿sí? Y ya cuando se casaba era de mentiritas el matrimonio, ¿sí? Pero en la práctica pues era de bailar y todo eso, con la que uno se casaba, ¿sí? Entonces el sacerdote de ahí, no el párroco sino el sacerdote, era muy amistoso con nosotros y, y salía él también a tomar y, y como yo aprendí un lenguaje muy profano, muy malo, entonces así hablaba. Y le decía yo al sacerdote, le decía, oiga padre, y decir vigas no es malo. Y él me decía, si no las dices con coraje no es malo. Ah, bueno, pues entonces si no las dices con coraje, pues hay que decir todo lo que se pueda decir. Y por eso fui yo muy maldiciente, mucho, muy maldiciente. Entonces el día que me prestaron la Biblia, fue en la mañana y le digo a mi esposa, vente, vamos con el padre para decirle, para preguntarle a ver si esta Biblia es buena. Y llegamos y cuando llegamos estaba en la notaría y estaba un señor ahí platicando con él. Yo nada más llegué y como le tenía confianza le saludé. Ah, buenos días padre, disculpe que los interrumpa, pero nada más vengo para que me diga si esta Biblia es buena. Y se la puse sobre el mostrador y él nada más la abrió. Así la vio y me la volvió a poner en la orilla del mostrador. Y me dijo, sí, sí es buena. Ah, entonces le digo, ¿entonces la puedo leer? Y dijo, sí, sí, tú puedes leerla. Ah, está bueno. Como me había quedado con la inquietud de lo que mi cuñado me dijo, entonces empecé a leerla. Y cuando salía de mi trabajo, me iba derecho a mi casa y mi esposa me hacía de cenar y entonces yo me sentaba en una silla a la mesa y lo que hacía era que abría mi Biblia y empecé a leer y leí como por un año eh, la Biblia. Nomás Apocalipsis no lo leí porque se me hacía muy raro de puras cosas ahí, que unos sellos y yo no entendía lo que eran sellos y que unas trompetas y que unas copas y que este que tocó la trompeta salió esto y de este que tocó la otra trompeta sucedió esto otro y yo no entendía. Y dije, yo no leo ese libro, pero leí todo lo demás. Y entonces me regresé y empecé a leer.
sabía juntar las letras y, y leía muy lento, pero como sabía juntar las letras, empecé a juntar una por una y ahí me empecé a enseñar en la Biblia a leer. ¿Sí? Si tienen preguntas, no le hace, háganlas. ¿Sí? Bien, entonces, pues me la llevé. Y cuando terminé de leer hasta Apocalipsis, me regresé, pero ya no me regresé al Antiguo Testamento. Empecé a leer otra vez del Nuevo Testamento. Y cuando empecé a leer el Nuevo Testamento, llegué hasta esta parte. Y no sé, ya lo había leído, pero no lo había visto. Donde dice el Señor Jesucristo, desde el versículo 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que sale de la boca de los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y eso pegó en mí como una bomba. Por ahí Dios me habló. Y fuerte. Porque yo quedé bien confuso, pero confuso. Porque el sacerdote me decía que si yo decía las palabras obscenas sin coraje, no era pecado. Pero aún en la Biblia, Félix Torres Amat dice así: palabra ociosa. Y yo logré entender, o Dios me dio a entender, que si de una palabra ociosa que dice uno solamente porque se le ocurrió, ¿sí?, tiene que dar cuenta en el día del juicio. Entonces, ¿qué tal las otras palabras que solamente las dice uno por decir, y palabronas así? En mi trabajo no se trataba uno más de con esas palabras. ¿Sí? Hay palabras ofensivas, muy ofensivas, pero que como las dice uno en pura llevadera y pura broma, pues así las dice y no se molesta uno. Es, es como broma, ¿no? Pero hay palabras muy ofensivas que aquí no se pueden decir, ni yo quiero decirlas tampoco. ¿Sí? Entonces, quedaron tan grabadas esas palabras porque decía yo, no, pero si el Padre me dijo que si no les decía con coraje, no es malo. Pero el Padre me dijo que esta Biblia sí es buena. Empezó a entrar la duda en mí. Si era buena la Biblia o no era buena. No, pero es que Él me dijo que sí y la vio. Y yo le pregunté que si podía leerla y me dijo que sí. Pero también me dice que si no digo las palabras con coraje no es malo. Y como yo entendía o, o algo me decía que estas palabras eran del Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo era mucho mayor que el Padre. ¡Ay, ay, ay! Era una cosa terrible para mí esa noche. Fue como una bomba. Bueno, total que esa noche no supe si dormí o no dormí, porque toda la noche
se repitieron las palabras. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Toda la noche, hermano, se repitió en mi mente. Medio dormitaba, no dormitaba. Ay, fue una cosa terrible para mí. Total que amaneció, me levanté, me fui a mi trabajo y entonces entró una tristeza terrible en mí, como nunca había sentido yo tristeza, mucha tristeza. Y todo el día anduve con tristeza, todo el día, todo el día. Llegó la tarde, salimos de trabajar y como yo me iba caminando, pues me salí de mi trabajo y me fui caminando, eran puros llanos. Y me fui caminando y justo mero enfrente de donde conocí a mi esposa, porque pasaba por esa calle, ahí había un cuarto con 4 paredes, pero sin techo y sin puerta, nada más el hoyo de la puerta. Y ya no soporté la tristeza y ahí me metí y empecé a llorar, pero con llanto. Pasé yo creo 1 hora llorando ahí, mucho. Y al fin me calmé, salí y cuando salí de ahí, salí con una paz profunda en mi corazón. Algo inexplicable. Empecé a caminar porque me quedaban todavía muchas cuadras para llegar a mi casa. Y todo era diferente para mí. La luna era hermosa, muy hermosa. El zumbido de las hojas de los árboles, las ramas de los árboles por el aire, era agradable. Todo lo que miraba desde que salí de ahí, todo lo que miraba era muy agradable, muy, muy hermoso. Llegué a mi casa, no le dije nada a mi esposa, me dio de cenar, volví a tomar mi Biblia, empecé a leer. Y otro día me levanté, me fui a mi trabajo y se nos habían acabado los cigarros. Y en la esquina había una tienda donde la señora y nosotros, como jóvenes y traviesos y mal hablados y todo eso, la dueña de la tienda era una señora y era bigotona, le salía bigote y le apodamos la bigotona. Y entonces me dice mi compañero de trabajo, te toca ir, usábamos reloj, y como era entre semanas y se nos acababa el dinero, le dejábamos el reloj respondiendo por los refrescos, el pan y los cigarros. ¿Sí? Entonces a mí me tocaba ese día ir y dejar mi reloj para que nos diera refrescos, coca principalmente, cigarros y pan. Y yo fui y dije, sí, a mí me toca, yo voy. Pero ese día ya, después de que a mí me pasó esa experiencia, yo ya no sentí comprar para mí porque compraba para mi compañero y compraba
para mí también, y ya no sentí comprar cigarros para mí. Compré solamente refresco y, y pan. Y ya llegué, le di su cajetilla de cigarros y le di su coca, le di su pan, y yo me quedé solamente con mi coca y mi pan. Y entonces cuando se terminó su pan su refresco, eh, abrió su cajetilla de cigarros. Siempre fumábamos cigarros del Prado. Y, y me dijo, bueno, ¿y los tuyos qué pasó? Digo, no, ahora no sentí deseos de fumar. Y en realidad no sentía. Entonces insistió conmigo y me dio un cigarro de su cajetilla. Y como él ya había prendido su cigarro, entonces yo, como insistió tanto, tomé el cigarro. Y con su mismo cigarro prendí el mío. Y al darle la primera fumada sentí asco. Y lo tiré y digo, ¿sabes qué? No sé qué me pasa, pero no puedo yo fumar esto. Y lo tiré y lo pisé y se apagó. Así pasó hasta fin de semana, los sábados. Y los sábados yo era el encargado de todo el local de trabajo. Y tenía como unos 6 trabajadores, 7, algo así, 8. Y había uno que le decían el Xochitl. Y ese era bien briago, pero bien briago. O bien borracho. Para que si hay algunas personas que no me entienden lo que digo con briago. ¿Sí? Y empezaba, aquí está mi 20 para la botella. Y decidíamos entre dos cosas. Una, si comprábamos botellas de licor para tomar ahí mismo. Y otra, si nos salíamos y había un camioncito que corría desde Huentitán hasta el mercado de San Juan de Dios. Y había puros chinitos que hacían pescado y lo hacían muy bueno y vendían unas aguas frescas de fruta natural muy buenas. ¿Sí? Entonces decidíamos entre dos cosas, o quedarnos ahí o tomar el camioncito e irnos hasta el mercado San Juan de Dios y llegar, comer pescado, tomar agua fresca de frutas naturales. Y después de que comíamos, había muchas cantinas en todas las calles y ahí nos metíamos. Bueno, pues salimos a la calle y el camioncito pasaba por mero enfrente de donde trabajábamos. Y nos subimos y la gente acostumbraba en aquel entonces a fumar mucho. Y cerrado el camión se llenaba de humo. Y cuando yo me metí, como iba, siempre ese humo estimulaba a uno a sacar también su cajetilla de cigarros y prender un cigarro y fumárselo. A ver si no lo estoy alargando, ¿sí? Si me estoy alargando, pastor me dice, ¿sí? Para cortar mi plática, pero ya casi voy a terminar. Entonces yo me subí al camión ese día. Iba pero cerrado de humo de cigarro, porque toda la gente fumaba. Yo no sé si hay alguien aquí que vivió en Guadalajara y sabe que estoy diciendo verdad. Cuando me subí, hermanos, me empezó a dar vuelta la cabeza, así, y sentí horrible. Y la costumbre era de que si todos los asientos estaban llenos y íbamos varones parados, si se desocupaba uno como caballero y había mujeres también paradas, le dejaba uno
el lugar a la mujer. Y yo dije, no, hoy si se desocupa un asiento, no, no le dejo el lugar a ninguna mujer. Digo, si lo alcanzo me siento porque ya no soportaba, el estómago me daba vuelta y mi cabeza me daba vueltas por todos lados. Y era por el humo del cigarro. Y se me hacía muy extraño porque a mí me gustaba. Pues ándele que se desocupa el asiento donde yo iba agarrado, porque iba así, porque hasta tenía miedo de un mareo y caerme. Y se desocupa, y cuando se desocupó dije, me siento, pero cuando me senté no soporté y me volví a levantar, y entonces empecé a volver el estómago. Les bañé los pies a la gente que iban que iban parados. Sí, hice un vomitadero ahí horrible. Total que llegó el camioncito y yo iba todavía, pero bien mal de mi estómago. Y nos bajamos, y en cuanto nos bajamos me empecé a controlar. Llegamos y cenamos. Y entonces yo estaba pensando, ahora no voy a ir a una cantina. Y en cuanto se descuidaron mis amigos, me les escapé. Y fui y tomé un camión y me fui hasta mi casa. Desde entonces, hermano, me decían mis amigos, qué raro y qué extraño eres. Ya no te oímos decir malas palabras, así me decían. Ya no quieres fumar, ya no quieres ir a un baile. Pues, ¿qué te pasa? Y pues, ¿sabe? No sé. Porque ni yo sabía lo que me había pasado. Simplemente no me agradaba. Y el cigarro menos si estaba junto a una persona que estaba fumando. Y yo me retiraba lejos porque iba a vomitar otra vez. Y entonces, pues quién sabe qué me pasaría. No sé lo que me pasó. Al tiempo, mi hermana y mi cuñado me invitaron a la iglesia donde ellos iban. Y acepté ir de buena voluntad. Y empecé a oír los testimonios de los hermanos, lo que les había pasado. Y entonces dije, eso me pasó a mí. Eso me sucedió a mí. Y en el 1961, el 1 de enero, yo fui bautizado por el pastor que en aquel entonces se llamaba Enrique Ávila Murguía. No era el hermano Gabriel Ortiz Ramírez, sino el pastor de ahí, así se llamaba, y fui bautizado. Era en enero, en el mero tiempo de frío, y como si fuera poco, ese día yo amanecí con una temperatura terrible, fuerte. No sé qué me pasó, pero dije, no, yo ya quedé que me iba a bautizar. Y me fui así. Y no le dije al pastor que yo iba enfermo, que me sentía mal. Y el agua estaba fría. Pues me tocó el momento en ser bautizado. Y mi sorpresa es que cuando salí del agua, la temperatura se fue, se quitó, huyó de mí. Y ya nunca más estuve enfermo. Ahí seguí asistiendo.
como por 7 u 8 años, siempre acostumbré irme 1 hora antes del culto. Era las 7:30 el culto, y yo salía a las 6 del trabajo, me llevaba mi ropa y en el trabajo me ponía mi ropa de trabajo, y cuando terminaba me lavaba la cara y me ponía mi ropa limpia y me iba en una bicicleta al templo y oraba todos los días como 1 hora, y cuando llegaba a mi casa volvía a abrir mi Biblia y empezaba a leer. Al tiempo, porque yo participé en un coro de 24 voces, fui tenor y canté solo en el Salmo 51, esa parte que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y esa parte yo lo cantaba solo. Después, en una escuela dominical, no asistí a la clase porque me puse a orar, y ahí Dios me habló, y ahí Dios me llamó al ministerio, y por eso soy pastor. Desde el 1967 empecé la misión. En 1969 inicié lo que es ahora Betania. Lo levantamos desde abajo, empezamos a trabajar, mucha gente se empezó a convertir, mis hijos empezaron a crecer. Establecimos algunas iglesias en Guadalajara. Después Rubén, mi hijo, se vino para acá como a la edad de 13 o 14 años. ¿Cuántos tenía? 16 años. Había terminado la secundaria. Y al final, cuando lo empecé a oír predicar, porque mi hijo, el que murió, José Luis, siempre cuando él iba lo ponía a predicar, y lo empecé a oír predicar. Entonces empecé a fijarme bien en él y noté que tenía vocación, y fue de la manera que empecé a animarlo para que él empezara a trabajar aquí, y ustedes son el fruto del trabajo de él. Hasta ahí, hermanos, es mi testimonio. Voy a concluir con esto. ¿Por qué me alcanzó Dios? Por su palabra. ¿Por qué fui convertido a Cristo? Por su palabra solamente. Dice Hebreos 4:12, si no estoy equivocado, voy a ver. Ya estoy casi para concluir. Bueno, les dije que me entró mucha tristeza, ¿verdad? Les voy a leer un versículo. Capítulo 7 de Primera de Corintios, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La primera parte es la tristeza que a mí me llegó porque me llevó a la salvación. ¿Sí? Ahora brinco a Hebreos
capítulo número 4. Versículo número 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Enfatizo solo esta palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, no es muerta. Esta palabra no es muerta. Y por lo menos 5 cosas son el resultado de esta palabra. Salmo 19, y con esto termino. Salmo número 19, del versículo 7 en adelante. Disculpen, mi palabra es seminueva y se le pegan las hojas y tengo dificultad para leerla, para buscarlo, mejor dicho. Bien, oiga lo que dice. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? ¿Qué hace esa ley de Jehová perfecta? Contéstenme. Eso. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Una. Son 5 cosas. Sigo. Cuando dice convierte el alma, quiere decir que vuelve al hombre, a su criatura, a ser como Dios quiere que sea. Espero darme a entender bien en esto, ¿sí? Convierte el alma. Lo explico sencillo. En las plagas de Egipto, el agua se convirtió ¿en qué? A ver, díganlo recio. Eso, en sangre. Díganlo recio otra vez. En Caná de Galilea, el agua se convirtió ¿en qué dijeron? ¿Recio? Eso es. Entonces, convertir el alma es que la persona se convierte en otra. ¿Está bien? Es decir, de ser maldiciente, de ser fumador, de ser bailador, de tener el vicio o la adicción de andar con mujeres y todas esas cosas. Cambia, deja de ser maldiciente, deja de ser fumador, deja de ser todo eso. Y de padecer de ansiedad a estar sano. ¿Sí? Convertido totalmente a Dios. Bien, ya. Luego, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Que qué? ¿Que hace sabio a quién?
Lo sencillo es lo no complicado. O la persona que es escaso en conocimientos. Y yo y muchos de ustedes quizá es lo mismo. Yo era y soy todavía escaso en conocimientos. Pero no hay mejor sabiduría que la palabra de Dios da. ¿Sí? Muy bien. Sigo. Los mandamientos de Jehová son rectos que, ¿qué pasa? A ver, Recio. Los mandamientos de Jehová son rectos que, ¿qué sucede? Una alegría sobrenatural que no se puede explicar, como el día que Dios me salvó. Desafortunadamente no tuve el cuidado yo, porque no sabía lo que me había pasado, de anotar la fecha en que me pasó eso. Pero fue ahí como por el mes de octubre, más o menos, cuando me sucedió eso. ¿Sí? Una alegría sin explicación, maravillosa. Entonces no había centros de rehabilitación cristianos, y un adicto al alcohol no era necesario meterlo a ningún lugar, porque al entrar a un templo cristiano y arrepentirse, Dios lo tocaba y se iba la adicción del alcohol. Un adicto a la droga, cuando entra la palabra de Dios y Dios trata con él, la adicción se va porque se va. ¿Sí? Y no necesita ir a ningún centro de rehabilitación. ¿Sí? Y aquello que era confusión se vuelve en algo maravilloso, una alegría, porque los mandamientos de Jehová son rectos que alegran. El precepto de Jehová es puro que alumbra. ¿Qué? Estábamos ciegos, pero ahora vemos. Muy bien. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Saborea uno la palabra de Dios. Es un sabor agradable al alma y al espíritu. Bien. Por eso, hermanos, yo insisto todas las veces que enseño o predico, insisto con el auditorio que me escucha: lean la palabra de Dios. Denle tiempo, por lo menos media hora diario. ¿Qué les cuesta? Si son capaces de gastarse una hora viendo una novela, o son capaces de pasarse una hora picándole al celular, por aquí, por acá y por allá. Mire, está tan arraigado eso que hace meses yo salí a hacer una jornada de evangelismo y llegaba a las casas, y cuando veía la puerta abierta y estaba una persona ahí sentada en una silla, o en la calle, llegaba y: buenas tardes, señor.
señora, señorita, joven, buenas tardes. Y tenía su celular. Oh, sí, buenas tardes. Y él seguía. Y empezaba yo a ofrecerle un folleto y él, sí, sí, sí. Oiga, mire, mire joven, o mire señorita, mire señor, mire señora. Sí, sí, sí. Que no les pase a ustedes eso, hermano. Si hay algo que les va a hacer provecho, es esto. Porque a mí, sin saber, me surtió un efecto extraordinario. Lo que yo no me esperaba, vino a mí una paz tan profunda y tan maravillosa, tan hermosa, un gozo tan hermoso. Y yo no sabía. Termino con esto. Cuando empecé a ir al templo, a la casa de oración, a orar, empecé a escuchar coros y como estaba joven se me grababan rápido y empecé a cantar un coro que me gustó mucho. Dios, cuán grande es tu amor, tu grande amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es sublime y santo, ancho cual es el mar, alto más que los cielos, es tu amor por mí. Si quieres probar el amor de Dios, acércate a Él, tendrás el perdón. Si quieres probar el amor de Dios, acércate a Él, que no encontrarás amor como el de Él. Y eso fue algo que llenaba, y en mi trabajo empezaba a cantarlo. Y el compañero de trabajo que estaba más cerca de conmigo, me escuchaba y él siempre le acostumbraba a oír la novela de Porfirio Cadena. Y hubo un momento en que dejaba de oírlo y cuando acordaba ya estaba cantando: Dios, cuán grande es tu amor, tu grande amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es sublime y santo, ancho cual es el mar, alto más que los cielos, es tu amor por mí. Pónganse en pie. Aleluya.